La otra premisa que decían estos silogismos era el mal. Y del mal tenemos que pensar qué es y de dónde viene. Y uno dice, yo sé de dónde viene. Pero espérense, verá, para ver si saben de dónde viene o no. Allá por el siglo IV había un filósofo teólogo que debe haber sido el principal teólogo del primer milenio, Agustín de Hipona. Los católicos lo reclaman como santo, entonces le llaman San Agustín de Hipona. Y los protestantes dicen fue el primero que apareció con el tema de la justificación por la fe solamente, entonces más bien es de los nuestros. Independientemente de quién sea. Al tipo hay que estudiarlo. Y Agustín de Hipona en aquel tiempo ya le decían, Dios, vea Agustín, Dios creó todo lo que existe, sí. El mal existe, sí. Por lo tanto, Dios creó el mal. Otro silogismo. Dios creó todo lo que existe. Sí, sabemos que Dios creó todo lo que existe. ¿El mal existe? Sabemos que el mal existe. Entonces Dios es el autor del mal, es el creador del mal. Si nos hacen esa pregunta en la calle, ¿qué responderían ustedes? Qué difícil, ¿verdad? Porque tiene toda la lógica. Agustín de Hipona, que no era ningún dejado, lo primero que hace es que se devuelve donde su interlocutor le dice, ¿y qué es el mal? Para que usted me diga todas estas cosas. Y decía Agustín, vea, el mal no es una fuerza, ni es una persona, usted dice que es como un sustantivo, pero el mal no está sentado ahí. Dígame dónde está, para conocerlo. Y lo que decía es que el mal más bien es privatorio del bien. Pero el mal per se no puede actuar, no puede tomar decisiones, y como no existe en sí mismo, sino que la ausencia de algo, eso lo que hace es pensar que Dios no lo creó porque no existe. Vean la lógica de Agustín. Si existiera, usted señálemelo, dígame dónde está. Pero como usted no puede decirme eso es porque no existe. Es la ausencia de algo. Que entonces Dios no creó el mal, porque el mal no existe en sí mismo. Y decía Agustín, el mal es una acción que se deriva de los agentes del mal. Usted hace mal, pero usted no es el mal. Que ya eso es un concepto un poquito distinto. Ahora, el mal produce consecuencias terribles, produce sufrimiento, ¿verdad? Pero sí podríamos decir, dice Agustín, que entonces el mal pasa a ser una consecuencia, si es que usted lo quiere ver desde la perspectiva de sufrimiento. La Biblia, por otra parte, lo define como ausencias de cosas. La Biblia habla de la injusticia, ¿verdad? O sea, la ausencia de justicia. O habla de impiedad, la ausencia de piedad. Por lo tanto, si queremos verlo desde esta perspectiva, el mal es un parásito. Solo vive si el bien existe. Si el bien no existe, el mal tampoco. Entendemos entonces, como decíamos antes, que el pecado es el mal, y el pecado y el mal es básicamente la desobediencia de Dios. Y por otra parte, la justicia, que tiene que ver con la rectitud, en este caso no es el proceso legal, sino que tiene que ver con la rectitud, tiene que ver con la obediencia absoluta a Dios. De ahí que somos rectos, porque obedecemos a Dios. O somos injustos o malvados si no lo obedecemos. Por tanto, el estándar de todo esto vuelve otra vez a Dios. Dios es el estándar del bien, es el legislador y también el juez. Entonces no me diga que Dios creó el mal, porque Dios no creó el mal. Lo que sí entendemos, porque lo vemos todos los días, es que hay varios tipos de mal. No hay uno ni dos, hay al menos tres. Más adelante vamos a ver que se le suma uno más. Primero hablamos del mal natural. Ahí ¿qué metemos ahí en esa clasificación? Primero es impersonal, o sea, viene de afuera, es externo, no tiene que ver con nuestras acciones. Y pensamos en tragedias, ¿verdad? Pensamos en huracanes, y pensamos en terremotos, y pensamos en COVID-19, y pensamos en envejecimiento. No sé si a alguien le gusta hacerse viejo. La gente considera malo hacerse viejo, ¿verdad?
Debo decirles que yo a mis 64 estoy disfrutando tremendamente de mi edad, porque a estas alturas del campeonato a uno no le importa lo que piensan de uno. Entonces, viera qué maravilla, uno se viste como le da la gana, dice lo que le da la gana, es una maravilla a estas edades. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Y cuál es la causa del mal natural? Bueno, la Biblia nos lo explica, el mundo está bajo maldición. Este mundo está bajo maldición. ¿Cuándo? De cuando los sorompos de nuestros primeros padres metieron las patas. Parte de la maldición de la caída fue esta, dice, y Dios, ¿verdad? Al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por lo tanto vivimos en una tierra maldita. Y uno dice, ¿por qué? Porque el Señor hizo la tierra para el hombre. Hizo todas las cosas, le dio todos los animales, póngale nombre, usted es cabeza de la creación, administreme esta cosa como yo lo haría, usted es responsable de todo esto, cuando Él cae, todo esto cae con Él. Y ese es el mundo en que vivimos. La tierra caída, que de acuerdo a Pablo en Romanos, gime por redención. Es uno de los 3 gemidos que habla Pablo en el capítulo, creo que era del 6 al 8. La tierra está deseosa por ser redimida, dice el apóstol. Pero bueno, tenemos ese mal. Tenemos el otro que sí nos toca a nosotros, sí nos corresponde a nosotros, que es el mal moral. Ese es interno. Sale del ser humano y de su condición caída. La mala intención produce el pecado. ¿Y qué sale de allí? Maldad, pecado, inmoralidad, transgresión a la ley de Dios. Domina a la humanidad. De allí las guerras y los exterminios. Dice la Biblia, no hay uno bueno, no hay uno solo. El ser humano nace así. Para aquellos de ustedes que creen que los chiquitos son buenos, repiensen eso, porfa. ¿Chiquitos no son buenos? Podrían ser medio inocentes, pero buenos no. Uno dice, qué barbaridad, ¿cómo decís que los chiquitos no son buenos? Tomen, aquí de escuela dominical, agarren 5 chiquitos, los ponen en un circulito, pongan en el centro un juguete que a todos les gusta y váyanse de la habitación. Y regresen 5 minutos después. Y se encontrarán a uno con el juguete en la mano y los otros sobándose la cabeza. Los chiquitos, así como nosotros, somos particularmente egoístas. Es todo para mí, desde que uno nace, porque uno nace con esta naturaleza pecaminosa, egocéntrica, proclive a pecar como resultado de nuestro egocentrismo, y así somos todos, no solo los chiquitos van para grandes, las aborrecencias, las adolescencias también pasan por ahí, y nos hacemos adultos de esa manera, seguimos siendo egocéntricos. Nos preocupa qué piensan de nosotros, nos preocupan cómo vamos avanzando en nuestro, comillas, éxito, todo eso es egocentrismo, ¿verdad? Y eso nace de aquí. Heredamos esa naturaleza que inclusive el apóstol Pablo decía en su famoso capítulo 7 que grita Pablo sobre su impotencia delante del pecado. Lo leemos. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Pablo, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Al final de ese capítulo termina diciendo, gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si no es por eso, nos quedamos ahí. Ahí. Y uno dice, bueno, yo no soy tan malo. Y uno se parapeta en una esquina
Y vuelve a ver para la Reforma, allá están los malos. Y allá hay chavalos que matan, que trafican drogas, pederastras, y esos son los malos. Cuando yo me comparo con los malos, yo soy bueno. Pero ¿por qué no vuelve a ver más bien para el otro lado y ve a los misioneros que están en el África jugándose la vida, construyendo escuelitas y llevando a Cristo a esos lugares? O peor aún, comparémonos con Cristo. Y eso nos deja en las puertas del infierno. Porque qué cómodo es compararse con aquellos cuando nosotros volvemos a ver para allá. Y vean cómo la Biblia nos describe. La primera parte del texto que les voy a poner tiene que ver con los chavalos de la Reforma, pero la segunda tiene que ver con nosotros. Vamos a leerlo. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Ahora seguimos nosotros. Somos chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Eso nos deja muy mal, ¿verdad? Ellos, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hoy en día nos encontramos iglesias dando la aprobación de estas otras cosas, llamadas, comillas, iglesias liberales. ¿Cómo se abrogan el derecho divino de decir lo que es malo y lo que es bueno cuando eso está en las Escrituras? ¿Quién sos vos para cambiar la opinión de Dios sobre qué está bien y qué no está bien? ¿Quién sos? Esa es la famosa liberalidad de las iglesias modernas. Gracias a Dios Semilla no es, pero hay un montón. Ahora está de moda la cosa, ¿verdad? Pero bueno, esto nos deja muy mal. Ese mal moral. Lástima, ¿esto lo pueden leer? ¿Sí se lee? Ok. Este es un diagramita que hice para que comprendamos la situación del ser humano desde el inicio. ¿Okay? En la era precaída estaban Adán y Eva. Sus capacidades en aquel tiempo, aquí hay unos términos que usa Agustín de Hipona, que están en latín, pero yo los quise poner ahí porque son muy famosos, pero pongo ahí a la par el término en español. Adán y Eva, precaída, ellos podían pecar, o sea, tenían la capacidad de posse pecare, poder pecar, pero también podían no pecar. Y caminaban con Dios sin pecar. Entonces, podían pecar, podían no pecar. O sea, posse pecare, posse non pecare. ¿Cuál era su estado? Eran criados, estaban recién criados. ¿Cuánto tiempo pasaron ahí? Nadie sabe. El que quiera batear puede batear, pero la Biblia no lo dice. El Espíritu Santo, qué curioso, pero no habitaba en el ser humano. La Biblia no nos enseña que ellos tenían el Espíritu Santo. Si no lo enseña la Biblia, si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco podemos decirlo. ¿Cuál era su condición? Vivían en Dios. Caminaban con Dios, conversaban con Dios, tenían comunión con Dios. ¿Y cuál era su naturaleza? Bueno, hasta donde sabemos, hechos a imagen y semejanza de Dios, nos dice la Biblia. Porfa, no confundan el tema de imagen y semejanza. Imagen y semejanza es un hebraísmo. En el hebreo antiguo las cosas se reiteran para fijar una idea. Imagen y semejanza es un hebraísmo. ¿En qué nos parecemos nosotros a Dios? En lo que no se parece el reino animal. Nosotros razonamos, amamos, analizamos, pensamos y un montón de cosas más que el resto del reino animal no tiene y que Dios por supuesto que sí tiene. Entonces de alguna manera nos hizo con algunas características como Él. ¿Okay? Porque la gente confunde el tema de hechos, imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa después de la caída? ¿Qué pasa después de la caída? Ahora la identidad es de pecadores. Ahora el ser humano puede pecar, pero perdió su capacidad de no pecar, que sí tenía antes de la caída. Esto es muy importante. Por eso es que es imposible no pecar. Precisamente. Agustín le decía, non posse non pecare, no puede evitar pecar. O sea, no solamente
puede pecar, sino que en adición no puede evitarlo. Su estado es caído, el Espíritu Santo no habita en el ser humano. Su condición es de muerto, de acuerdo a las Escrituras, o sea, separado. La palabra muerto y separado son sinónimos. Separado de Dios, separado del Espíritu de vida. Por lo tanto, nuestro espíritu está muerto. En palabras de Pablo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Está en comunión con Dios? Por supuesto que no. Y su naturaleza, como decíamos antes, es egocéntrica. Por eso es que no puede no pecar. Porque es todo para mí. Odia porque alguien me hizo daño. Odian porque alguien le hizo daño a alguien que es mío. Todo tiene que ver con el egocentrismo. Bien. Y tenemos el mal sobrenatural. Y ahí clasificamos al diablo, Satanás, la serpiente antigua, Lucifer, Belcebú, los ángeles caídos. Ellos han existido desde la creación, engañan, desvían, seducen, son astutos, tienen autoridad delegada. Ojo, uno dice, ¿cómo que autoridad delegada? Ya vamos a ver el texto. Corrompen todo lo que tocan y destruyen. Del 100% de gente que cree en Dios en los Estados Unidos, solo un 30% de ellos creen en el diablo. Qué tristeza. Del 100% de gente que cree que hay cielo, solo un 40% de gente cree que hay infierno. Y uno dice, ¿qué es eso? Es que lo bonito es bonito creerlo, pero lo feo no. La persona que más habló del infierno es Cristo. De todos los personajes bíblicos, el que más habló del Jena, que es como él le llamaba, que era el basurero municipal en Jerusalén donde se quemaba la basura, era Jesús. Fue Jesús el que más habló del infierno. Entonces, si usted no cree que el infierno existe, le está diciendo a Cristo mentiroso. ¿Cómo es que pasó este tema del diablo y todo esto? Uy, se me trabó esta cosa. Ya está. Ok. Nos encontramos en Lucas 4, 6, 7, que está el Señor en el desierto y viene el diablo a tentarlo. Y qué interesante una de las tentaciones. Dice, le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Y ustedes no vieron a Jesús diciéndole, diablo mentiroso, nada de esto es tuyo. Nada de esto ha sido entregado, no seas tan mentiroso. No le dijo eso. ¿Saben por qué? Porque es cierto. Juan más adelante dice en su primera carta, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Uno dice, entonces andamos en terreno de guerra. Nosotros andamos una candelita en un mundo de oscuridad, porque el mundo entero está bajo el maligno. Le fue entregado. ¿Por qué le fue entregado? Porque más adelante, la Biblia lo que nos dice es que todo aquel que es esclavo del pecado se esclavizó. Adán y Eva se esclavizaron, cayó la tierra junto con ellos y toda esa esclavitud pasó a ser esclavos del pecado y por lo tanto del diablo. Entonces, el diablo administra todas estas cosas. Entonces, el mal sobrenatural que hay en la tierra lo encontramos desde esa perspectiva. Está gobernada por el diablo. Ahora bien, alguien dice, pero no es que Dios es soberano. Sí, claro, Dios está dejando que el diablo gobierne. Eso queda para más adelante. Pero como el diablo gobierna, tenemos sufrimiento. Entonces, tenemos sufrimiento que se deriva del mal natural, plagas, huracanes, todas estas cosas, del mal moral, todas las barbaridades que hace y piensa y siente y ejecuta el ser humano, y el espiritual que proviene del diablo y de los seres sobrenaturales. Cuando uno se pregunta cuál es el origen del mal o de dónde proviene, el primer brinco que uno pega, yo sé, dice uno, yo sé, el libre albedrío. ¿Por qué libre albedrío? Bueno, el diablo era un querubín precioso y decidió ser igual a Dios y entonces fue expulsado de los cielos. Pero él tomó esa decisión. Adán y Eva, por su parte, estaban allá en el huerto del Edén y caen en la tentación y deciden querer ser igual a Dios y tener su sabiduría. De ahí todo el tema del árbol del bien y el mal.
Ellos toman esa decisión. Entonces el mal se origina de la mala toma de decisiones de ya sea Adán y Eva o ya sea el diablo. Sí y no. Porque usted tiene que tener una predisposición del mal para decidir a favor del mal. Eso se llama concupiscencia. Usted tiene que estar en capacidad de hacer el mal para poder hacerlo. Antes de decidir hacerlo, usted tiene que tener ese mal ya en su corazón para decidir que usted lo quiere hacer. Entonces dice, entonces el libre albedrío se me quedó de camino. Porque ahora yo voy a decidir por el mal, pero como resultado de una influencia que yo tengo en mi ser, que se llama concupiscencia, por lo tanto el libre albedrío no es tan libre. Ya no estoy ajeno, independiente y totalmente separado de cualquier influencia para tomar una decisión. Eso quiere decir libre albedrío, dicho sea de paso. Ahora estoy influenciado, entonces ya no es libre. Entonces dice, bueno, si no vino de ahí, entonces, si no viene de libre albedrío, sino que tiene antes algo, ¿de dónde viene? Y entendemos que antes de que el universo fuera creado no existía, y cuando el universo fue creado, el mal emergió. ¿De dónde viene? No sabemos. La respuesta es no sabemos. Lo que sí sabemos, que de nuevo es un argumento lógico, es que Dios sí es perfecto y por lo tanto nada más en su creación puede serlo, porque en el momento que algo en su creación sea perfecto pasa a ser Dios. Y por definición no puede Dios crear otro Dios, porque el segundo Dios no sería Dios porque depende de un primer Dios que lo creó. Solo puede haber un Dios. Entonces, para allá fuera de Dios, yo sé que esto es medio enredado, pero vean, para allá fuera de Dios no puede haber nada perfecto, porque sustituiría la perfección divina. Entonces ya entendemos, ok, entonces tienen que haber cosas imperfectas, por supuesto que tienen que haber cosas imperfectas, pero aún así, el tema de la concupiscencia, la Biblia le llama el misterio de la iniquidad. Es misterioso. ¿Dónde sale esa inclinación a pecar antes de pecar? No lo sabemos. La verdad que no lo sabemos. ¿Okay? Sin embargo, sabemos, porque esto sí lo sabemos, que esas cosas que nosotros denominamos mal, o que nosotros denominamos sufrimiento, o que nosotros denominamos daño, de alguna manera, en su perfección, Dios las permite y en algunos casos la ocasiona, ahorita vamos a ver cuáles, porque el cumplimiento del propósito divino se va a dar, no importa qué. El propósito final de Dios es tener toda la creación con nosotros adentro, viviendo con Él para su gloria. Para que ese propósito se logre, todas las variables que están aquí atrás tienen que estar bajo su control, porque si se le sale una, Él no puede asegurar el resultado. Y Él asegura el resultado, esa es nuestra esperanza. No podemos pensar que Él no asegura ese resultado. Por eso, todo eso que está para atrás está bajo su control, incluyendo el mal, que forma parte de ese engranaje. Había un predicador famoso en Inglaterra, se le llamaba el príncipe de los predicadores, que él decía que la soberanía de Dios a todos nosotros nos encanta, que Dios sea soberano, hasta que Él se siente en su trono. A partir de ese momento ya no nos gusta, porque nosotros preferimos hacer lo que nos da la gana. Hay históricamente un debate en medio de la iglesia que parece que va ganando los del libre albedrío, unos seguidores de un tipo que se llamaba Jacobo Arminio, versus otros que son seguidores de un tipo que se llamaba Juan Calvino, que tiene que ver con el tema del libre albedrío. Es histórico la cosa. Hoy en día la mayoría de las iglesias son arminianas, dicho sea de paso. Pero la gente confunde
el tema del calvinismo, porque dice que el calvinismo lo que propone es la predeterminación, o sea, que el ser humano es básicamente un robotcito en las manos de Dios. Predestinación en la salvación y todas esas cosas. Entonces hubo un movimiento en contra y esa ha sido una discusión toda la vida. Pero si uno estudia los sermones de Juan Calvino, los sermones de Juan Calvino no tenían que ver con eso, tenían que ver con la soberanía de Dios. Y es que eso choca enfrente con nosotros, enfrente. No nos gusta que Dios sea soberano, no nos gusta. Entonces, si está el mal metido en todo eso, dice, si Dios es soberano, no. Si Dios es soberano, no, como Dios es soberano. Entonces tenemos que entender que todo lo que ocurre es para un bien supremo, absolutamente todo lo que ocurre. Dos ejemplos. La historia de José y la cruz de Cristo. ¿Okay? Antes pasamos por yo creo que es el segundo versículo más famoso del Nuevo Testamento después de Juan 3:16. El que todas las cosas nos vienen a bien, ¿verdad? Debe ser el más famoso. Romanos 8:28 dice, sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Y ahí la gente dice, qué bien. No, siga leyendo. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No deje de leer. Porque si usted sigue leyendo y para allá, dice, a los que antes conoció, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, perdón, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó y a los que justificó, a estos glorificó. Después de ahí. Pero bueno, no estamos en el tema de la predestinación. Sin embargo, tenemos dos historias que nos llaman la atención. La historia de José, que ahora le vamos a hacer un doble clic en la filmina siguiente, y la cruz de Cristo. Uno dice, ¿cómo es posible que el ser más puro y perfecto que ha puesto sus pies sobre la tierra haya terminado desnudo guindando de una cruz? ¿Cómo es posible? Y después vemos a José, que quién lo tiene porque se fue a rajar con los hermanillos ¿verdad? Que él descifraba sueños. Los hermanillos se sacaron el clavo y lo iban a matar. Terminó con todo el tema famoso de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas y todo aquello que vamos a analizar con calma porque la gente se le olvida ciertos detalles de la historia de José, ciertos detalles que son importantes recordar. A ver, antes del sueño. El Señor le dio ese don, él descifraba sueños, pasó a ser el preferido del Tata, y el Tata hablaba a los hermanillos diciéndole, vea José. Y los hermanillos empezaron a ser quienes somos nosotros. Yo tengo 7 hermanos, ya me quedan 5. Pasé celoso de 2 toda mi vida. Hasta a veces llegué a decir, ojalá no les salga eso, ojalá. Celos entre hermanos. Bueno, por ahí pasó. José pasó por ahí. Y entonces lo iban a matar y lo abrieron un hueco y lo iban a meter entre el hueco y todo eso. Y alguien dijo, no, allá va una caravana de esclavistas. Vendámoslo ahí que se vaya de aquí. Lo vendieron a la caravana. Y el hombre, lamentablemente, sus angustias no terminaron ahí, llegó para allá, lo vendieron de esclavo, lo compró un tipo que se llamaba Potifar, que era un tipo, una autoridad tremenda. La doña, parece que José era bien hecho, entonces la doña de Potifar se le fue arriba, el hombre salió en carrera, la doña le levantó un falso y terminó con sus huesos en la cárcel. Y siguió descifrando sueños. Viene el faraón, tiene el famoso sueño de las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Alguien le dice, mira, hay un chavalo que descifra sueños porque nadie pudo. Llaman a José. José viene y lo descifra. Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al faraón. Ya metió a Dios en la ecuación. Al faraón. 2 capítulos después, y que el faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Recordemos lo que les expliqué antes de los hebraísmos, ¿verdad? Son reiterativos. Cuando Jesús dice de cierto os digo, oigan, porque está reiterando algo para decir pongan atención.
O Isaías 6, santo, santo, santo. En el hebreo antiguo no hay superlativos, no existe la palabra santísimo, entonces hacen repeticiones para un superlativo. Yo sería alto, alto, alto. ¿Ok? Sin embargo, después de toda esta historia, José pasa a ser administrador de los bienes del faraón, hacen todo aquello, los hermanillos son mandados por el tata, llegan donde José, no saben que es José, se dan cuenta que es José, la cosa se descompone. ¿Y cómo termina la historia? La historia termina José diciéndole a sus hermanos, y lo puse aquí con una traducción literal del hebreo, porque nuestra Biblia lo dice un poquito distinto, pero cuando uno lo ve desde el hebreo uno lo entiende mejor. Dice, y dijo a ellos José, no temáis porque acaso yo en lugar de Dios y vosotros pensasteis contra mi mal, Dios lo pensó para bien. Eso quiere decir, Dios lo diseñó para bien, Dios lo pensó todo para bien. Todo no es el sueño del faraón y el chavalo de administrador. Todo es todo. Todo. Entonces uno dice, qué vacilón, Dios cogió lo malo y lo convirtió en bien en ese momento. No, no se equivoquen. Detrás de toda esta historia está Dios. Detrás del mal, comillas, que le pasó a José está Dios. José no habría llegado a Egipto si no es por eso. ¿Y qué fue lo que salvó a José? A los hermanillos. José salvó la línea de sangre de donde iba a venir el Mesías. Porque entre esos estaba Judá, ancestro de Jesucristo. Entonces, dentro del plan divino estaba que a José lo quisieran matar, lo vendieran de esclavo, fuera a parar al bote, lo sacaran del bote y todo esto. Y uno dice, entonces Dios provocó ese mal a José, no, provocó ese sufrimiento. No recuerden por favor esa definición. Pero también le dio a José la capacidad para aguantarlo, la capacidad para soportarlo, la sabiduría para entenderlo, la fe para creer en un Dios superior y la paz para sobrepasarlo mientras tanto. 4 herramientas que Dios nos pone en el salveque a nosotros para vivir: fe, fuerza, sabiduría y paz. Esas 4. Cuando ustedes estén en medio de un enredo pavoroso, cuando estén en medio de un sufrimiento, alguien que murió en nuestra familia, una enfermedad terrible, perdimos el trabajo, se cerró la compañía, lo que sea, nuestra oración, Señor, paz, sabiduría, fuerza. ¿Qué me falta la otra? Fe. Y con eso pasamos cualquier tormenta, cualquiera.